El Museo Nacional, ubicado en la calle 32 con carrera séptima, cumple 198 años de funcionamiento. Fue fundado por el primer Congreso en 1823 y abrió sus puertas el 4 de julio de 1824, fecha en que el general Francisco de Paula Santander lo declaró oficialmente creado. En sus inicios pasó por varias sedes con sus colecciones de arte, historia, arqueología y etnografía, pero desde 1948 se estabilizó en la antigua Penitenciaría Central de Cundinamarca, más conocida como Panóptico, la cual fue diseñada por el arquitecto danés Thomas Reed hacia 1850. Tanto el lugar como las colecciones son verdaderos patrimonios culturales de la nación. Aquí se albergan obras de importantes pintores, 4.000 piezas etnográficas, 10.000 elementos arqueológicos pertenecientes a las culturas prehispánicas del país, así como una bóveda de orfebrería precolombina. El Museo Nacional es un orgullo y un legado que se debe mantener por su historia, su memoria, su aporte a la identidad y su trabajo en pro de la conservación y la presentación de interesantes exposiciones. El museo, 189 años, es de mucho significado para nuestro país, para el patrimonio cultural de Colombia, igualmente de mucha significancia para nuestro ejercicio docente. Con las visitas virtuales y nos podemos dar cuenta que sin necesidad de salir de nuestras casas podemos visitar cada sala de este museo. Es un espacio que ha sabido detener el tiempo para las generaciones futuras. Todos los estudiantes, todas las personas desde pequeños, todos los niños desde la escuela deberían asistir. Hay mucha gente que ya tenemos 80 y ni siquiera sabemos qué es Museo Nacional, Museo del Oro. Muy buenos días, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas con un nuevo horario. A partir de hoy ustedes nos van a sintonizar todos los domingos a las 12 del mediodía por el Canal 1, una oportunidad para construir opinión. Llevamos 2 años haciéndolo, así que este es un nuevo reto, un reto que vamos a asumir: mediodía Contrastes. Y hoy tenemos una invitada muy especial, porque el tema que vamos a abordar es un regalo no solo para los capitalinos, sino para los extranjeros que visitan nuestro país. 189 años cumple el Museo Nacional, un escenario emblemático para aprender de nuestra historia. Y para hablar sobre el museo y este cumpleaños está con nosotros la directora del Museo Nacional, la doctora María Victoria Angulo de Roballo. Mil gracias por acompañarnos en este primer programa Estrenando Horario. Gracias, Omaira, muchas gracias por invitarnos. Doctora Roballo, ¿cuál es el inicio del Museo Nacional? Porque muchas generaciones han podido disfrutar de las diferentes exposiciones, las temporales, las permanentes que ha tenido el Museo Nacional, pero la historia, el inicio del Museo Nacional es absolutamente hermoso y creo que es importante que nuestros televidentes la recuerden y quienes no la saben, pues sepan cómo inicia el Museo Nacional. Bueno, pues la historia del museo se remonta a 1823, cuando lo fundan en ese momento el libertador Simón Bolívar y el general Francisco de Paula Santander, que estaba ejerciendo las funciones de presidente. El museo tiene una historia absolutamente ligada a la historia de la creación de la República, porque es también el resultado de querer tener conciencia de un territorio, de armar una nación, de conocer y de estudiar lo que había en esta naciente república. Entonces, la República, el Estado le confía a Francisco Antonio Sea la misión de ir a Europa a encontrarse con científicos. Él había tenido unos antecedentes con ese medio, puesto que había sido, trabajó en la expedición botánica con Mutis, pero también había sido director del Jardín Botánico de Madrid. Cuando se da la independencia y se empieza a estructurar esa nueva nación, Sea debe viajar a Europa, entre otras muchas razones para su viaje. Él tenía que diligenciar préstamos, crédito y misiones de carácter económico, pero también científico, ya que conocía personas del medio. En esta medida, él contactó un grupo de científicos para que vinieran a Colombia, a la nueva república, a
estudiarla y a conformar una escuela de mineralogía y un museo. Y ese museo en sus inicios tuvo un carácter científico y de educación y de aprendizaje, lo que sigue siendo, es decir... Pero inicialmente lo que podían ver quienes lo visitaban era más sobre la historia y sobre el trasegar de la expedición botánica. Pues yo diría que el museo está ligado, de alguna manera, es como retomar la expedición botánica después de la independencia, más no exactamente, porque pues evidentemente nuestros próceres y científicos de la expedición botánica, pues muchos tuvieron un triste fin, fueron al cadalso, los dibujos habían sido devueltos, llevados a España por Murillo, eran documentos muy importantes para la corona, la corona no quería perderse eso, entonces todos los testimonios del trabajo de los científicos de Mutis se fue para España, allá está en el Jardín Botánico, y tuvimos aquí, entre otras, la suerte de hacer hace un par de años una exposición muy bella con algunos de los dibujos que nos prestó el Jardín Botánico de Madrid, pero pues el museo de alguna manera se liga a ese espíritu de investigación que era lo que primaba en la expedición de Mutis, y se retoma ese interés por investigar la nación. Entonces estos sabios conformaron la Escuela de Mineralogía, tenían una sede en la Casa Botánica, trabajaban con la biblioteca también de la expedición, y de alguna manera pues ese fue el inicio del museo, era una escuela, y conformaban una colección de especímenes con piezas que fueron de la expedición, con piezas de la geología y de los minerales que había. Por eso nuestra pieza número 1 del museo, es muy curioso, digamos, es el aerolito que se encuentra en el primer piso. El aerolito de Santa Rosa lo encontraron los sabios, entre ellos Buzangó, que venían de camino a Bogotá a fundar el museo, y no lo podían traer por el enorme peso. Esos minerales, obviamente que era imposible traerlo, fueron años, muchos años más tarde llegó a Bogotá, pero simbólicamente es la primera pieza del Museo Nacional. ¿Cómo se da la transformación, el cambio de sede a esta instalación que hoy es hermosísima, la disfrutamos todos los colombianos y los extranjeros que visitan, como lo decíamos al inicio de este programa, pero el cambiar de una cárcel, de un lugar donde sucedieron 1000 cosas, 1000 atropellos y demás, a pasar a un escenario tan plácido como este, donde la cultura se respira y se vive en cada uno de los rincones? Eso vino a suceder muchísimo más tarde. Sí. El museo tuvo una vida un poco nómada en el siglo XIX, pasó de la Casa Botánica, que ya no existe, era al lado del observatorio, pasó a la sede de la Casa de las Aulas, donde hoy es el Museo de Arte Colonial. Allí ocupaba la sede compartida con la Biblioteca Nacional. Después de eso estuvo hizo parte de las colecciones de la universidad, también estuvo en el Pasaje Cuervo, en el edificio Pedro A. López, y finalmente, gracias al tesón de doña Teresa Cuervo y del maestro Germán Arciniegas, que era entonces ministro de Educación, acordaron que este maravilloso edificio, que era la cárcel del Estado Mayor de Cundinamarca, se convirtiera, ya que habían construido la Picota, este edificio se debía convertir en la sede del Museo Nacional. Entonces, afortunadísima decisión, llamaron a unos arquitectos que hicieron una adecuación del espacio, era el arquitecto, presidía el grupo el arquitecto Hernando Vargas Rubiano, y la afortunada recuperación del año 48 es básicamente lo que tenemos hoy. Después ha tenido actualizaciones, una restauración integral que emprendió nuestra anterior directora Elvira Cuervo, y pues así está el museo. Hacemos una pausa, ya continuamos en Contrastes hablando sobre estos 189 años del Museo Nacional.
Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy aprendiendo un poco más del Museo Nacional, que cumple 189 años de historia, de cultura y de vida de nuestro país. Doctora Roballo, ¿cuáles han sido las exposiciones más importantes que han pasado por este escenario y que han marcado, por supuesto, la historia y la cultura de nuestro país? Este museo, en años anteriores a esta gestión que primero desarrolló Elvira Cuervo y que me correspondió acompañar un tiempo y después conmigo al frente del museo, pues aquí se han desarrollado exposiciones maravillosas. No quiere decir que anteriormente también, en las épocas de Teresa Cuervo, el museo era el faro, aquí sucedían las exposiciones importantes, los salones nacionales, hubo exposiciones de los muralistas mexicanos, exposiciones internacionales muy connotadas. En esta reciente época, diría yo, del año 2000, del año 95 hacia acá, hemos disfrutado y tenido la suerte de tener exposiciones magníficas como la que se hizo de Armando Reverón, el gran artista venezolano que es como espíritu afín quizás de Andrés de Santa María, o no realmente espíritu afín, porque él era una persona muy distinta, pero digamos sí hay algunas analogías en su pintura. Después tuvimos la suerte de Henry Moore, el gran escultor británico que la Fundación Henry Moore organizó para nosotros una gran exposición, la exposición de Picasso en Bogotá, que fue extraordinaria y con una sala didáctica que muchos dicen que era mejor que la exposición. Sí, puedo decir eso. Eso, por ejemplo, es algo que nos anima y queremos continuar, ese tipo de espíritu muy pedagógico en las exposiciones. Hicimos, por supuesto, que los guerreros de terracota, que pues ha marcado época por el número de asistentes y por lo poco colosal que significaba ese traer esos guerreros a Colombia. ¿Qué tan difícil es mantener un escenario como este? Por supuesto, lo acompaña el Ministerio de Cultura, algunas empresas privadas y demás, pero es que todos tenemos en la cabeza que construir cultura en nuestro país es muy difícil porque es un escenario grato en algunos momentos, pero ingrato en el tema de presupuesto, de acompañamiento económico y demás. Sí, yo creo que todos los colombianos sabemos que el presupuesto del Ministerio de Cultura es exiguo, que pues el gobierno nacional tiene tantísimas necesidades y prioridades y que los recursos para la cultura nunca serán suficientes. Es decir, restaurar el patrimonio de la nación, mantener toda esa cantidad de edificios históricos, de bienes eclesiásticos, de espacios públicos, de casas significativas para la historia de la nación, es algo que requiere montones de dinero que nunca va a haber. El Museo Nacional cuenta con un presupuesto y el respaldo del ministerio muy fuerte, pues el museo es ministerio, nosotros somos ministerio. Digamos que la ministra actual nos ha favorecido con una mejor asignación para el museo y evidentemente hay que salir a buscar también para apoyar proyectos que se salen de la rutina. Es perfectamente explicable que el gobierno nacional apoya y nos garantiza un mantenimiento del edificio, de las condiciones del museo, pero si queremos salir
a hacer algo notable, pues eso es evidente que hay que tocar otras puertas. Yo creo que todo el mundo lo comprende y es muy bien recibido por parte de la empresa privada. Hemos tenido muy buen apoyo. Esperemos que sigámoslo haciendo, porque las exposiciones internacionales son muy costosas por los seguros, sobre todo la parte de seguros, transporte, embalaje, manejo muy profesional de esos tesoros patrimoniales. Pues nadie va a querer que corran riesgos, ni nosotros ni quienes nos los prestan. No, por supuesto. Entonces eso es muy costoso. Y pues yo creo que siempre seguiremos acudiendo al sector privado, y creo que siempre el sector privado va a estar contento de apoyarnos. Directora, uno dice que la situación de los museos no es la mejor, no tienen el mayor acompañamiento económico y demás, pero ustedes a partir de este año están más osados que nunca porque no cobran el ingreso al museo. Es una oportunidad, por supuesto, para democratizar la cultura, no solo en Bogotá, sino en el país. Pero eso también tiene un costo. Bueno, nosotros lo hemos evaluado, el valor de la entrada es muy bajito, y en comparación con no cobrar, la diferencia de ingresos de la gente, del número de personas que se benefician versus la gente que dejaría de venir al museo si cobrásemos, es inmensa. Y creo que la labor primordial nuestra no es recoger dinero, sino que este patrimonio que aquí conservamos y cuidamos es de todos los colombianos, y creemos firmemente que debe ser disfrutado, aprehendido, entendido por todos los ciudadanos en la mejor de las maneras. Entonces, tampoco se trata de que lleguen miles de personas sin atención, no, es que las personas que vengan, visiten el museo, reciban una atención adecuada. Todo eso lo financiamos tanto con el presupuesto nacional como con el apoyo del sector privado, pero creemos que vale más la pena que el museo sirva para lo que debe servir, a recibir una taquilla que no tampoco soluciona el problema, y dejarían de venir muchas personas. Directora, ustedes tienen diferentes estrategias. Una de ellas es muy seductora para el escenario educativo, y digo para los que están en jardín, los que están en primaria, básica, universidad y demás. Y es una estrategia para involucrar a los docentes y a los estudiantes para que se enamoren, para que conozcan la historia a través de las diferentes exposiciones que tiene el museo. Porque una cosa es un maestro poder asistir a un museo y bueno, y visitarlo, y otra es el acompañamiento previo que ustedes le dan, que marca la diferencia. Claro. Precisamente. Que estamos absolutamente convencidos de que tenemos que hacer un trabajo con los maestros, con los docentes. Tenemos unas actividades preliminares de las exposiciones, unas jornadas pedagógicas en las cuales invitamos a los maestros a venir al museo, conocer la exposición, hablar, intercambiar ideas con nuestros guías y nuestros monitores educativos, para que después, cuando el maestro venga, el maestro pueda hacer un trabajo previo en la clase, en el aula, y llegue con los alumnos también con alguna preparación a la visita. Sí. Por otro lado, cuando no son las exposiciones temporales, sino para las exposiciones permanentes que dan cuenta de nuestra historia, de nuestras colecciones, que hablan del arte colombiano, que hablan de la historia nacional, que hablan de nuestros habitantes prehispánicos, pues es un apoyo maravilloso para los maestros, porque encuentran aquí un material que les amplía los horizontes y que les va a ayudar a que los alumnos vengan y tal vez de una manera mucho más vívida, mucho más intensa, puedan estar en contacto con piezas originales, puedan desarrollar fantasías, salir con inquietudes enormes, porque hoy en día pues la tarea es mucho más de investigación. Entonces, de lo que se trata aquí es que la gente, niños y adultos, salgan con inquietudes y con ganas de investigar más allá de lo que aquí les podemos decir. Pero además el museo ha generado espacios didácticos donde no solamente se observa y se escucha, sino que se pueden realizar otro tipo de actividades. Las manos sirven para investigar, pueden estar viviendo precisamente cada una de las exposiciones, y eso sucedió con la exposición del Señor del Cipán.
donde los niños tenían la oportunidad de trabajar los tejidos, de cómo se hacía un tejido, que es una cosa que difícilmente hoy se tiene conocimiento por el tema de la tecnología y demás. Entonces es un poco, el museo le ha apostado un poco a revivir la historia a través de la acción, no solamente de escuchar y de observar, sino de ejecutar. No, además es que el aprendizaje no es únicamente magistral, se trata al contrario, que los niños descubran y sientan y perciban y aprendan con los sentidos y se emocionen. Yo creo que hay que emocionarse para que lo que uno está aprendiendo se incorpore, se interiorice. Entonces buscamos, por ejemplo, que los niños descubran a través del tacto, a través de saber qué es una fibra, cómo se teje, qué hay detrás de todo eso que uno ve ahí, dónde está el comienzo, como en el cine, por ejemplo, hacían juegos con las primeras máquinas, kinetoscopios y demás, para que los niños entendieran qué era el tema de las imágenes en movimiento. En Picasso, como un cuarto con espejos rotos nos podía enseñar de qué se trataba el cubismo. Eso lo repetimos en cada exposición en la medida de las posibilidades, pero es parte de la aproximación al museo, que no debe ser pasiva, debe ser, los niños deben participar, los adultos también, las familias, invitamos a los grupos familiares a venir, hay talleres para familias en el fin de semana. Pero además es que el museo le ha apostado a romper ese mito de quien asiste al museo es una persona de una generación diferente, con un perfil intelectual diferente, y han roto ese mito precisamente para que todas las generaciones se puedan encontrar en un museo, aprender, disfrutar y divertirse, porque eso es lo que ha venido haciendo durante 189 años el Museo Nacional. Una pausita y regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio FECODE y accede al sonido de la educación colombiana. Doctora María Victoria Ángulo de Roballo, directora del Museo Nacional, ¿cuáles son los retos que vienen para el Museo Nacional? Porque quienes visitamos este escenario de la cultura, pues estamos acostumbrados a observar exposiciones de altísimo nivel, así que me imagino que lo que viene será aún mejor. Bueno, no, yo creo que hay exposiciones, siempre son muy importantes, bien sea que vengan temas colombianos que pueden ser absolutamente trascendentales porque son muy importantes para que nuestros ciudadanos, todos los amigos del museo se familiaricen con obra como la de Débora Arango que está ahora, pero también tener la oportunidad de mostrar al público desde un espacio como este piezas maravillosas de la cultura universal. Ese ha sido uno de nuestros propósitos desde hace ya pues varios años, muchos años, pero porque teniendo esta plataforma del museo, así sea un museo nacional, el hecho de poner al público, a los públicos en contacto con las grandes manifestaciones de las culturas, como ha sido la exposición de China, como ha sido las exposiciones peruanas que hemos traído, la de Egipto, pues es parte de la misión del museo. El año que viene, estamos muy felices preparando, desde ya hace año y medio, venimos trabajando con el Museo del Louvre en París, una gran exposición sobre mitología, a través de las colecciones de cerámica griegas del Museo del Louvre. Es una exposición preparada especialmente para nosotros. Nosotros solicitamos la posibilidad de tener una exposición de cerámica griega y pues eso es infinito, entonces había que escoger un tema que fuera el hilo conductor para escoger para la curaduría, que la curaduría escogiera un grupo de piezas que tuvieran un sentido en su exposición. Entonces presentamos varias opciones, entre ellas la de hacer una exposición sobre los mitos griegos, porque
pues esos todos los días de nuestra vida, todo el tiempo funcionamos con ellos, los mitos siempre están ahí para todos, y estos mitos clásicos pues han permeado nuestra cultura sin saber inclusive que se trata de eso, los utilizamos en nuestra vida, son parte de nuestra historia, entonces queremos contar qué eran esos mitos, pero a través de piezas originales de las colecciones del museo. Serán ánforas, vasijas de cerámica griegas bellísimas, maravillosas, a través de las cuales uno puede apreciar escenas de los dioses en la vida cotidiana, de los dioses en la ciudad, de los dioses en la guerra, es decir, los dioses eran parte integral de la vida de los griegos, entonces pues ahí estará esa exposición que esperemos sea muy importante para los maestros, sobre todo, sí, que claro, pueden venir a romper las fronteras de las escuelas a través de este tipo de exposiciones, maravilloso, y continuar el proceso pedagógico. Hoy vemos que el museo no solamente se ha democratizado en el escenario de la cultura para que todo el mundo tenga posibilidad de acceder a las diferentes exposiciones, sino que su estructura se ha hecho más amable con la ciudad, con los peatones, es más visible en el lugar donde está ubicado, no solamente las personas que transitan frente a la séptima pueden ingresar con gran facilidad, sino las personas en situación de discapacidad tienen más oportunidades de ingresar, está construido de manera más amable para que todo el mundo pueda ingresar. Sí, eso fue un propósito que nos hemos impuesto desde hace ya varios años. El museo ha venido trabajando el tema de la accesibilidad, para que el museo sea verdaderamente de todos y todos los colombianos puedan ejercer su derecho a la cultura, que de alguna manera la Constitución nos ordena. Y además hay una ley que dice que los edificios públicos deben ser accesibles, pues nos hemos propuesto a hacer nuestro plan piloto de accesibilidad, y uno de los componentes muy importantes era hacer que la fachada, la entrada al museo no tuviera obstáculos físicos y también fuera más amigable. Entonces, sin tocar nada de lo patrimonial, con un enorme respeto al edificio, se desarrolló este proyecto que fue resultado de un concurso arquitectónico convocado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Allí los jardines exteriores se han convertido en un lugar más amable, donde de alguna manera le da un poco de brillo al museo, que lo tenía sin duda porque el edificio es magnífico, pero que hace que sea más fácil de acceder y que por lo tanto sea más invitante. Entonces es parte de nuestro programa El Museo para Todos, es un proyecto del Ministerio de Cultura para todos los colombianos. Esto ha sido desarrollado en conjunto con la Dirección de Patrimonio del Ministerio, y pues es parte de la misión del Ministerio atender las necesidades de las distintas poblaciones en el aspecto cultural. Directora, mil gracias por acompañarnos este mediodía, por supuesto, por traernos tanta información y por convertir el Museo Nacional, usted y todas las directoras que han pasado y directores que han pasado durante este trasegar, la historia del Museo Nacional, tanta historia, tanta información, y acercarnos a los museos, que antes era una cosa por allá un poco alejada y la gente decía, ¡ay! ¿Quiénes van? Pero no todos. Hoy podemos decir que al Museo Nacional todos le visitamos sin distinción de edad, de sexo, de condición social y demás, y sin nacionalidad. Es un punto muy importante para el reconocimiento de nuestro país y de reconocer nuestra historia. Mil gracias y por supuesto feliz cumpleaños. Muchas gracias y bienvenidos a todos al Museo Nacional. Los invitamos para el próximo domingo, recuerden 12 del mediodía por el Canal 1 en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Buenos días.